La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en este día santo de sábado y vamos a presentar la palabra que el Señor nos ha dado en este sábado. En primer lugar, al principio nos ha dado el Salmo 91, que es un salmo profético, es para los 144,000. Ellos serán los que serán preservados en tiempo de angustia, y 1,000 caerán a un lado, 10,000 al otro, y a ellos no les tocarán ni enfermedad alguna. Y en el culto de mañana ahora hemos recibido Isaías capítulo 49, y es el tercer día consecutivo, seguido, es decir, hemos recibido ayer y antes de ayer también. El Señor nos ha dado Isaías 49, la tercera vez hoy. Y cada vez es abriendo una Biblia diferente. Así que no puede ser coincidencia, no puede ser porque la Biblia se abre ahí. Tenemos aquí muchas Biblias que abrimos, unas 8 o 9 Biblias. Y dice así, vamos a ver que el contexto de este capítulo es el tiempo del fin. Y el Señor nos va revelando, porque así se lo pedimos, todo lo que hay en la Biblia acerca del tiempo del fin. Es decir, acerca del fin del tiempo del fin, para decir así, acerca del tiempo de angustia, o del tiempo de las dos angustias, los últimos años de este planeta. Y dice así, oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. En el primer lugar vemos que en este tiempo del fin hay unas personas que son llamados desde el vientre. ¿En qué otro tiempo hemos tenido nosotros personas que han sido llamados desde el vientre? Tenemos a Juan el Bautista, uno que dice que el Espíritu estaba sobre él desde el vientre. Juan el Bautista siendo el segundo Elías. ¿Sí? Y tenemos también al Señor Jesucristo, que también fue llamado desde el vientre, más bien fue puesto en el vientre por el Padre, y fue llamado. Llamé a mi hijo de Egipto, dice, en la tierra de Egipto. Y aquí todo este capítulo tiene doble cumplimiento. Sí, tiene un cumplimiento para con el Señor Jesucristo, pero veremos que el Señor Jesucristo no ha cumplido todo lo que aquí está escrito. Es decir, no ha ido personalmente para hacer luz para todo el mundo, ¿sí? Ha sido sus palabras, su evangelio, luego llevado, pero no él. Aquí habla de un pueblo, veremos que es llamado para ser luz hasta el fin del mundo. El antitipo del Señor Jesucristo son los 144,000, y veremos que este capítulo es especialmente para los 144,000. Habla de ellos, habla del Señor Jesucristo y habla de ellos. Dice así, me llamó desde el vientre, el primer indicio. Desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Notemos los nombres, los 144,000 tendrán unos nombres, y esos nombres serán puestos sobre los escritos
sobre la Nueva Jerusalén. Dice, los apóstoles están escritos ahí. Y puso mi boca como espada aguda. Esta palabra espada aguda la encontramos en el libro de Apocalipsis. La encontramos refiriéndose al Señor Jesucristo, que de su boca salía una espada, pero los 144,000 tendrán esta espada también, porque ellos serán revestidos de toda la armadura de la fe. Ellos tendrán en su mano una espada de doble filo, dice la Biblia, y dice en Salmo 149. Cubrióme con la sombra de su mano y púsome por saeta limpia. Guardóme en su aljaba. Notamos que esta generación tan especial, tal como el Señor Jesucristo fue una saeta preparada, lustrada por el Padre para hacer una obra, ¿sí? para aplastar la cabeza de la serpiente. De igual manera, el Señor ha prometido a nosotros, a la última generación, que pronto el Señor aplastará debajo de vuestros pies a Satanás. Así dice en el Nuevo Testamento, como promesa dada a los 144,000. Eso significa que los 144,000 tendrán la misma experiencia del Señor Jesucristo, menos la muerte. Tendrán a lo mejor todos los juicios, incluso serán juzgados delante de reyes como el Señor Jesucristo. Podrán dar un testimonio delante de reyes, pueden incluso estar en prisión, pero ellos no verán la muerte. Dice aquí, prácticamente ellos tendrán la experiencia de Jeremías, porque Jeremías no ha muerto en la destrucción de la Jerusalén. Ha sido guardado por el Señor. Y le había dado el Señor la promesa a Baruch y creo que a Jeremías también, que buscas tú grandes cosas para ti, no las busques, porque tu despojo será tu vida. Este es el despojo de los 144,000. La vida. El Señor les preservará la vida, pero ellos andarán vestidos de sacos. Así dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11, vestidos de sacos. Es decir, en tiempos difíciles, en tiempos de pobreza, de angustia, de hambre, de enfermedad, de espada, pero el Señor les preservará la vida. Y dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su mano, me puso como saeta, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Esta es una promesa donde el Señor promete a Israel, ¿sí? Israel no es Jacob. Israel es otra persona, nacida de nuevo. Son los victoriosos, los que han peleado, han luchado con el Señor y han vencido. Han luchado más bien con el pecado que hay en ellos. Se han arrepentido. Han vencido cualquier rasgo de carácter mal. Han luchado con inteligencia, con perseverancia. Han velado su carácter hasta que han salido victoriosos. No es una obra de un momento, es una obra de una vida entera. Velar y no permitir que el corazón perverso tenga alguna palabra que decir en nuestras vidas.
o que nos guía a tomar alguna decisión. No. Las mentes santificadas por el Espíritu tienen que guiar nuestra mente. Dice aquí, en ti me gloriaré. Cuando dice el Señor que se gloria en una persona, significa que esa persona da testimonio del carácter glorioso del Señor. Es decir, pensemos en Job. El Señor se glorió en Job y habló con él, habló de él allá en los cielos, diciendo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay varón como él en la tierra. El Señor se glorifica cuando los testigos, sus testigos en la tierra, dan testimonio de él. Por eso el Señor Jesús ha sido un testigo para el Padre, por eso el Padre le ha dicho, he aquí mi Hijo amado, en el cual encuentro contentamiento. Son las palabras que ha dicho de Daniel también, ¿sí? Varón de deseos. Entonces, Israel representa a los 144,000 aquí, a los victoriosos, y puede ser que aquí, en este contexto, simbolice solamente la primera tribu, la de Judá, ¿sí? Porque el Señor Jesús fue de la tribu de Judá, el león. Entonces aquí es la primera generación que vence, que son los de la tribu de Judá, de los 144,000. En Apocalipsis capítulo 7 encontramos que son la primera de las tribus. Y luego dice así, esa tribu de Judá, que fue la más, ¿cómo decir? La que más semejante ha tenido su experiencia con el Señor Jesucristo, con la vida del Señor Jesucristo, la que más afligida, más pobre, más acusada, más abandonada ha sido de todos, traicionada y de todo, la que ha puesto la base otra vez de la iglesia verdadera en los tiempos del fin, cuando la iglesia profesa muerto en la apostasía omega, en el estado laodicense. Entre esos hay unos llamados, no sabemos si es una persona o si es un grupo, que son de las tribus de Judá, que ellos no doblarán la rodilla delante de la apostasía, ellos no despiertan de la apostasía, ellos son llamados desde el vientre, como fue llamado Isaías, Jeremías fue llamado desde el vientre, el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, son llamados desde el vientre y quedan fieles, y ellos despiertan a las demás tribus, que deben formar el número de los 144,000. Y dice, mire, aquí se registran los pensamientos que ellos tenían antes de su sellamiento, claro. Y yo empero dije, por demás he trabajado, en vano, y sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Notamos palabras muy similares con las de Job. Con las palabras de Job, probablemente con los pensamientos de Noé al construir ese arca, siendo acusados por todos. Pero hay algunos que son pioneros, son Zorobabel. Antes de este día, ayer, hemos recibido acerca de Zorobabel. Y hemos grabado un tema acerca de Zorobabel, porque Zorobabel es el edificador, el que ha comenzado, se le dice a él,
dice, el Señor no menosprecia los principios débiles. Y a Él se le promete ser el alfa y la omega, entre comillas, de la reconstrucción de este templo de los 144,000. En antaño había reedificado el templo, pero en estos días el templo tiene su cumplimiento verdadero, que es la iglesia vencedora, los 144,000. Y ellos serán edificados con la ayuda de algunos, posiblemente algunos, que se hayan sacrificado en tiempos cuando otros han prosperado, han buscado su bien, y vivir en este mundo según este mundo. Ellos se han sacrificado. Ellos han puesto la base de la iglesia, así como el Señor Jesús ha sacrificado su vida para poner la base de la iglesia. De igual manera, estos de la tribu de Judas, por demás he trabajado en vano. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, por su siervo, para que convierta él a Jacob. Notamos aquí que el trabajo de Israel, es decir, de la tribu de Judá, de los 144,000, es que convierta a él a los que están en estado laodicense, Jacob. Jacob representa a la Odisea. Jacob representa a los que adormecieron. Bien que Israel no se juntará. Aquí prácticamente dice, aunque la Odisea no se juntará toda, no se juntará sino un remanente, un pequeño remanente. Estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Mi fortaleza se entiende en tiempos de angustia, en tiempos cuando hace falta de protección. Estimado seré, otra vez encontramos estas palabras que se dicen solamente a los victoriosos. ¿Sí? Varón de deseos, o varón estimado, o mi hijo amado, en el cual encuentro contentamiento, son palabras dichas a los victoriosos. Versículo 6. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los preservados de Israel. Las tribus aquí se refiere a los 144,000. Vemos que hay una tribu que restaura a las demás tribus. Es cierto que se ha cumplido con el Señor Jesucristo en el pasado, pero tiene doble cumplimiento. Se está cumpliendo en estos momentos, amados hermanos. Hay algunos que han sufrido el principio débil, ¿sí? En pobreza, siendo acusados, abandonados por todos, para poner las bases otra vez de la iglesia, porque la iglesia ha muerto otra vez como el judaísmo. El judaísmo había muerto. El Señor tenía que levantar otra vez, resucitar su iglesia. De igual manera hace en estos momentos, y Él tendrá 144,000, que ya no se llamarán la Odisea, sino Filadelfia. Dice, poco es que tú me seas siervo para levantar a los 144,000, prácticamente se dice aquí. También te daré por luz a los gentiles. Y sepan ustedes que no es por casualidad que el Señor tuvo 11 discípulos, porque tenían que ser 12 tribus. ¿Quién fue el número 12? Porque ellos eran 11. ¿Quién fue la tribu número 12? Fue la tribu de Judá.
fue el mismo Señor Jesucristo. Entre ellos había uno despierto que llamó a los demás y los despertó. Esos son los 12. Y dice aquí que a estos 144,000 también los pondrá el Señor como luz a los gentiles. Es decir, tenemos aquí el fuerte pregón. Notamos que estamos en tiempo del fin. Todavía a lo mejor no queda muy claro que estamos en tiempo de angustia aquí, pero lo veremos en adelante. Así dice Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los líderes, de los reyes. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. A estos, esta generación, ¿sí?, a la tribu de Judá, esta será puesta para dar testimonio delante de reyes. Y el Señor ha reemplazado su lugar allí con Pablo, ha llamado a Pablo para ser el apóstol número 12, 12, y él era de entre los que sabían bien la ley. Para él ha sido fácil, ha durado solo 3 días. En 3 días, tal como la obra del Señor ha durado 3 años, él ha sido preparado para la obra. Sí, ha salido directamente para predicar. Dice, verán reyes y se levantarán príncipes, porque fiel es el Santo. Así dijo Jehová. Versículo 8. En hora de contentamiento te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te he guardado, y te daré por pacto del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí tenemos al Señor Jesucristo, que es el pacto eterno. Sí, Él es el que ha sido puesto por pacto de salvación eterna para toda persona, es el Señor Jesucristo. Pero también habrá una generación, los 144,000, que serán puestos como anillos de sellar. Serán puestos como pactos, digamos así, para la salvación de muchos, como anillos de sellar. Y dice, para que digas a los presos, salid. Esto es el fuerte pregón también, o a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, en todas las cumbres serán sus pastos. Vemos como los 144,000 tienen aquí un papel de liberar a los presos. ¿Sí? Y de dar vista a los ciegos. Exactamente la obra del Señor Jesucristo. Él la hizo literal prácticamente y espiritual. Los 144,000 la harán también. Iluminarán a un mundo en oscuridad, a muchas naciones que no han tenido luz. Y en todas las cumbres serán sus pastos. Notamos aquí que ellos estarán o morarán en las montañas, de ahí van a bajar y van a visitar las ciudades. No tendrán hambre ni sed. Este versículo es exactamente de Apocalipsis y ese nos demuestra que se refiere al tiempo de angustia. Esa es una promesa que se da a los 144,000.
una promesa que en el tiempo de las plagas ellos no tendrán ni sed ni el calor del sol los afligirá. Ahí cuando el sol arderá, quemará la tierra, el calor del sol no los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, los conducirá a manaderos de aguas. Aquí tenemos a los 144,000 en tiempos de las plagas. 11. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, he aquí estrotos del norte y del occidente, estrotos de la tierra de los cineos. Aquí notamos la obra del fuerte pregón. Cuando saldrán, muchos serán iluminados, y muchos a lo mejor dejarán las ciudades, ellos serán dejados sin apoyo alguno. Tendrán que ir a las montañas. Cantad de alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, y prorrumpid de alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Notamos aquí el estado de pobreza de Filadelfia. Es una iglesia que tiene poco poder, tanto en número como en recursos, ¿sí?, como en renombre. Así se dice de Filadelfia. Estos son pobres, tal como el Señor Jesús fue pobre. El Señor Jesús vino a mostrarnos la iglesia de Filadelfia, cómo será. Mas Sión dijo, Sión, en el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos al Señor Jesucristo con los 144,000 sentados sobre el monte de Sión. Representa a los 144,000. Mas los 144,000 dijeron, Sión, me dejó Jehová y mi Señor se olvidó de mí. Pero el Señor les dice, se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Notamos que los 144,000 son los nacidos digamos así, los hijos de la mujer que no podía parir, no podía dar a luz, era la mujer estéril, esa iglesia, pero finalmente tenemos estos vencedores de la iglesia, vencedores de la mujer, que son llamados aquí, que el Señor mismo los ha nacido, los ha formado desde el vientre, por lo menos a la tribu de Judá. He aquí que en las palmas te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa. Notemos aquí que se le promete a esta iglesia Filadelfia edificadores. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Hay un zarandeo, claro, que esto se terminará con el tiempo de angustia. Aquí tenemos el proceso de selección de los 144,000. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Aquí tenemos la novia de Apocalipsis, que es la esposa del Cordero, que son los 144,000. Los 144,000, ¿sí? Alza tus ojos alrededor. No ha sido en vano el trabajo del versículo 4. El trabajo de la tribu de Judá, el trabajo del Señor Jesucristo no ha sido en vano. El Señor Jesucristo podía haber dicho cuando todos se fueron y lo traicionaron, en su mente podía haber pensado, en vano he trabajado por 3 años y medio con estos.
11 discípulos en vano, o con esos 12, uno fue el traidor, en vano, pero aquí se muestra el fruto de su sacrificio. ¿Sí? Tus edificadores vendrán. Vendrán estos que con Zorobabel edificaron el templo. ¿Sí? Zorobabel tuvo una ayuda, unos valientes que salieron allá para edificar el templo. Y dice, te vestirás de ellos. La tribu de Judá se vestirá de las demás tribus como de novia. Porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora serán angosta por la multitud de los moradores. Aquí hace referencia directa a la Jerusalén en ruinas, aquí a Jerusalén del tiempo de Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Sí? Y cuán milagrosamente y con cuánto sacrificio han podido aquellos valientes trabajar con la espada en una mano y con la herramienta de edificación en la otra mano. Ha sido edificada en tiempos de angustia, prácticamente, en tiempos difíciles, tiempos cuando tenían enemigos que los querían destruir. Y tus destruidores serán apartados lejos. Esos destruidores que tenían en aquel tiempo representa la Odisea. La Odisea que en parte son paganos prácticamente, son pueblos de estos como tenía ahí Jerusalén alrededor, tribus paganos que se habían establecido en esa zona, pero que no tenían nada que ver con Israel. En esa iglesia, la Odisea, hay tales personas. La mayoría son de estos Sennacherib y Sanbalat y Tobías y los otros son de la misma iglesia, de los que son las 5 vírgenes insensatas prácticamente, sin sabiduría, que se han quedado enanos espirituales. Estos serán los que afligen a los 144,000. Aún los hijos de tu orfandad, sigue versículo 20, dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar. Apártate por amor a mí, para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo deshijada estaba y sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Entonces veremos que hay un fruto, como para el Señor Jesucristo hubo fruto. Hay un fruto y son estos apóstoles, estos que dejarán todo, sacrificarán sus bienes para edificar, tal como hicieron allá, para edificar al templo del Señor y a la Jerusalén. He aquí yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Esos son pensamientos de Judá, de la tribu de Judá, preguntando a lo mejor por las otras tribus. Y también pueden ser pensamientos de todos los 144,000, sintiéndose solos porque son pocos en número. El Señor tendrá pequeñas compañías, muy pequeñas. A lo mejor compañías de 2 o 3 o de 10 o 20 personas en toda la tierra, que son la iglesia de Filadelfia. ¿Estos dónde estaban?
Así dijo Jehová el Señor: He aquí yo alzaré mi mano a los gentiles, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Notamos aquí el fuerte pregón también. El fuerte pregón cuando saldrán los hijos y las hijas de Dios de entre los gentiles. Y aún reyes, y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas. Con rostro inclinado a la tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás. Esa promesa se le da también a Filadelfia, hablando de aquellos que dicen ser judíos y no son, que vienen a adorar a los pies de Filadelfia. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan, tal como Job no se avergonzó, porque el fin de su vida fue más glorioso que el principio. De igual manera fue con los 140, o será con los 144,000. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O será liberada la cautividad legítima? Aquí habrá una liberación también, una liberación de la cautividad, de las tinieblas, incluso puede ser de los queridos, de los amados que han sido tomados presos, de los hijos, posiblemente de estos 144,000 a estos les serán quitados los hijos, posiblemente porque ellos tienen que pasar por el camino del Señor Jesucristo. Ellos tienen que perderlo todo, como Job. Tienen que ser acusados por sus propios hermanos. Tienen que ser traicionados. Y hay una promesa posiblemente para la salvación de sus hijos aquí. Así empero dice Jehová: cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Esas palabras que el Señor me ha dado tantos años, desde 2015 para acá, y luego desde 2019, que me fueron quitados los hijos. El Señor me ha dado muchas veces, a menudo me daba esa promesa. Y probablemente en el futuro el Señor hará esto lo que ha hecho por Job también. Y le ha devuelto hijos. Y a los que te despojaron, y aquí el contexto es claro, despojar de hijos. A los que te despojaron, hay algunos que han sido usados como instrumentos de Satanás para que les sean quitados los hijos, a los 144,000. A estos que le despojaron del derecho de tener a sus hijos, haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino, y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy Salvador tuyo, y Redentor tuyo, y el fuerte de Jacob. Aquí se termina este capítulo que habla de los tiempos del fin, de los juicios del Señor, de cómo Él forma a los vencedores, y de cómo su fin será glorioso, aunque el principio será débil, el camino será escabroso, doloroso, pero también se ha escrito para los 144,000, el que aguantará hasta el fin será salvo. Que el Señor ayude a Israel a prepararse, que el Señor ayude
a los 144,000 a decidirse, a juntarse con la tribu de Judá y a dejarlo todo por Cristo, porque buscaremos nosotros cosas grandes en este tiempo, cuando viene muerte sobre toda la tierra. No buscarás, dijo el Señor a Jeremías, a Baruch, no busque esas cosas, porque tu despojo será tu vida. Eso será el despojo de los sacerdotes del Señor, y esta será su herencia. Su despojo será sus vidas. Ellos no verán la muerte, porque ellos han seguido al Cordero por donde quiera que Él quiso llevarlos, por cualquier prueba, por cualquier camino duro, y ellos se quedaron en el camino. Siguieron al Señor Jesucristo hasta el final. Que el Señor nos ayude a desear hacer parte de esa bendita generación. La paz sea con todas las ovejas del Señor en esta tierra, las que escuchan su voz y le siguen. Amén. Amén.